Bom, agora para o professor Lourenço Carrasco, uma pergunta do acadêmico João Otávio Cadore, que faz graduação em Relações Internacionais na URGS. Como o senhor vê os novos rumos da política externa brasileira no que tange o conceito de entorno estratégico e de integração sul-americana? Eu acho que é muito preliminar fazer um juízo de política exterior. Eu penso que não vai mudar grande coisa, ¿no? Porque en realidad la política exterior es una política de Estado. Puede haber un problema de ciertas idiosincrasias particulares de los gobiernos, mas evidentemente el BRICS, Brasil es inevitable en los BRICS, hablando del general Echegoyen, es inevitable, puede ser cualquier gobierno. La continentalidad de Brasil, la lideranza en el continente de América del Sur, obliga a una política en el Mercosur, en el BRICS. La misma cuestión con el Mercosur, porque se faló mucho que el cambio de gobierno traería el problema de acabar con el Mercosur. El Mercosur no lo comenzó este gobierno ni el anterior, lo comenzó el presidente Sarney. Es decir, y es una realidad también. Desafortunadamente, esas realidades no van a caminar, especialmente en el campo regional, si no entendemos la dinámica de qué es lo que nos une. ¿Por qué no nos unimos en 200 años? ¿Por qué no nos unimos en 200 años? Porque hay efectivamente una explosión de la base cultural en función de ese colonialismo que yo falé, ¿sí? Porque ese colonialismo se estableció diciendo que los valores de España y de Portugal eran valores atrasados que se habían construido sobre un genocidio de los pueblos indígenas. Eso fue lo que dijeron la 300 años, Francia, Holanda, a Inglaterra, la llamada lenda negra. España y Portugal eran atrasados, eran cartoriales, era todo lo que sea. Ahora están con la tesis de que la corrupción brasilera es el problema lusitano, como si el mundo anglosajón no estuviera lleno de corrupción. Entonces, ¿no se atacó a Santo Tomás como elemento medievalista, oscurantista, durante todo ese periodo? Casi se destruye a Santo Tomás. Y resulta lo siguiente, nuestra cultura, nós, somos resultados de Santo Tomás, sí. Somos resultado de esos valores del bien común, de la evangelización, etcétera, que están enraizados, por decir, en uno, en Santo Tomás, como síntesis, suma de toda esa valoración. No somos el Concilio de Trento, nos venimos del Concilio de Trento. Esa cuestión que tenemos en América del Sur de juntarnos, de comer en colectivo, si tú vas en los restaurantes, en cualquier parte, es una cuestión característica. No está en el mundo protestante, que cada quien lleva para sí mismo en los lunches, ¿no? Si cada quien lleva para sí. No hay ese sentido nos viene del Concilio de Trento, de rescatar y de defender esos valores de bien común. Si no nos recuperamos esos valores, cualquier esfuerzo de integración, y miren lo que pasó, los gobiernos de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, etcétera, con todas sus variantes, atacando el proceso de evangelización. ¿Cómo piensan que vamos a unir nuestras naciones si no las unimos en lo que es común? ¿Qué es lo que es común? El lenguaje no. Lo que es común son nuestra forma en cómo fuimos evangelizados y fuimos conquistados. Vean lo que aconteció cuando los 500 años de la evangelización, los 500 años de descubrimiento de Brasil, casi era vergonzoso. Si nosotros nos avergoñamos de esas raíces, no tenemos otro destino que ser un destino neocolonial. Aceitemos que el mundo anglosajón es superior al mundo nuestro. Pronto, aceitemos eso. Mas, ¿cuál es la diferencia en este momento en la política internacional? ¿Qué es lo que vemos en el mundo? La fragmentación étnica, las fragmentaciones, es decir, nacionales. No estamos viendo una política de unidad, al contrario. ¿Y qué somos nosotros? La política de unidad, la política racial de integración. Como yo siempre he dicho, Brasil es un patrimonio del mundo, ¿por qué? Porque en el pasaporte brasileiro
cabe cualquier fotografía de cualquier ser humano. Eso es un patrimonio. No lo tienen los Estados Unidos, que también hubo una concurrencia de migración. No lo tiene ningún país europeo. En Brasil puede cualquier persona, cualquier fotografía cabe. Qué patrimonio enorme. Y en América Latina eso es lo que se da. Entonces, o recuperamos esa base de unidad, o simplemente no vamos a andar. A Rusia tiene cuestiones musulmanas, tiene cuestiones de diferentes religiones, pero tiene una cultura, como lo dijo el presidente Putin, puede venir aquí la gente de los árabes, los musulmanes, pero Rusia tiene una cultura que no se tiene que respetar. Si quieren ellos a seguir sus tradiciones, regresen a sus áreas, pero aquí es una cultura cristiana predominante, ortodoxa. Entonces, creo que esto es una cuestión fundamental. Ahora vi que Portugal y España hay un movimiento que se están tratando de rearticular, porque nuestra división fue herdada de allá atrás, se fue atrás, es decir, hay que recuperar eso. Entonces, si no pensamos así, y vemos el ejemplo de lo que está pasando, en cómo se reestructura una nación, cómo se reconstruye un proyecto nacional que está faltando. El gran problema del país es que la Constitución de 88 sustituyó la idea de proyecto nacional por la suma de derechos múltiples, desconexos, muchas veces conflictantes, que no va a poderse reglamentar por los séculos de los séculos. Amén. No habrá forma de reglamentar una constitución que surge sin la base de un proyecto nacional. ¿Por qué no hay proyecto nacional? Y por lo tanto, imagínense proyecto regional. Ninguém discutió en el ámbito de la Constitución qué es lo que Brasil quiere ser para el futuro. Se están cosechando en esta crisis nacional los 25, ya casi 30 años de una Constitución que surgió en la idea de que la nación es la suma de los intereses particulares. La nación es mucho más que todos los intereses particulares de los que nos antecedieron, de los presentes y de los que no nacieron. Entonces el proyecto de nacer es el proyecto de trascendencia. Y no hay ese proyecto de trascendencia. ¿Quieren saber la raíz del proceso de corrupción? Si no hay proyecto nacional, si no hay propósito de nación, ¿cómo vas a exigir la conducta de cualquier funcionario público en relación a esos objetivos fundamentales trascendentes de la nación brasileña? Entonces, ese es por ahí donde hay que empezar a costurar. No quiero mencionar la cuestión coyuntural de la prisión de Eduardo Cunha, mas él es el ejemplo de lo que es el sistema político. Surgió con Collor y falleció con el orden mundial, con este ciclo de la Constitución que no es funcional, es disfuncional para el país. Entonces, es el momento, en términos de la política internacional, de reformular, de replantear. La gran tarea, esto que estaba hablándose sobre Santa María, es el momento de sentar las fuerzas nacionales. Yo sé que las Fuerzas Armadas tienen ese sentido, pero de la sociedad en su conjunto, sin la distinción cívico-militar, de un proyecto de nación nuevo, que recupere esas raíces y que se inscriba exactamente en el mundo de lo que está pasando en el BRICS, en lo que está pasando en la reconstrucción del orden mundial. Eso es lo que creo que tenemos que pensar. Si no se hace eso, la política exterior continuará siendo ese bla, 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 sin avanzar en los propósitos centrales.